Hola con todos, estamos aquí en una nueva edición de CREAP Conversa. Hoy día nos acompaña Jaime Alfaro, quien es gerente de Marketing, Comunicaciones y Sostenibilidad de la empresa Securitas, con quien vamos a conversar sobre cómo están haciendo las empresas ahora en tiempos de pandemia para gestionar el tema de los intangibles. ¿Y cómo crees tú que está cambiando esta función para atender esta tendencia en las empresas security? ¿Cuáles serían los retos para las organizaciones ante esto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, mira, una de las cosas más importantes que hacemos en Securitas es que los intangibles no los trabajamos solamente porque se trata de una crisis o lo tenemos que trabajar de una manera distinta, ¿no? Creemos en la importancia de la continuidad, en la importancia de trabajar valores, propósito, en la importancia de hacer la comunicación interna más allá de una crisis, porque cuando llegan las crisis es cuando ves cuán fuerte está realmente tu reputación como empresa o cuán sólido está el trabajo en equipo. Y es importantísimo que la reputación, muchas veces pensamos cuando hablamos de reputación, que solamente es la percepción que tienen las empresas o nuestros clientes o los stakeholders, ¿no? La mirada que puede tener el público externo. Pero para que ello ocurra, primero tienes que estar muy afinado a nivel interno. Y esto lo comentaba hace poco, ¿no? Si tu personal no entiende que cada uno de los que conformamos parte de la empresa trabaja por un pedazo de reputación, trabaja por la reputación de la organización, más allá de la función que cumplan, creo yo que se pierde mucho. Hay una figura que me parece muy interesante, que creo yo lo estoy viendo cada vez en más empresas, que es el gerente de reputación o la persona o el responsable de reputación. Pero así como existe un responsable de reputación, creo yo que todos en la organización tenemos que ser responsables de la reputación, más allá del cargo, más allá de nuestras funciones, y para ello, dentro de la organización tienen que entender los conceptos de reputación, tienen que asimilar, por ejemplo, los valores, conocer el propósito, pero más allá de conocerlo, interiorizarlo. ¿Cuán importante es interiorizar eso? Hay que reflexionar un poco en el que no basta con que el trabajador o colaborador conozca los valores, conozca el propósito, sino cómo los pone en práctica y cómo hace para que las personas, el cliente, nuestros stakeholders, perciban precisamente que somos una empresa que tiene y pone de manifiesto sus valores, pone de manifiesto su propósito. Entonces, dejamos de lado la idea de que solamente la reputación tiene que ver con el producto o servicio que hacemos, ¿no? La reputación tiene que ver desde el momento en que un auto nuestro, por ejemplo, nosotros somos una empresa de seguridad, somos Securitas, estamos en 47 países, y desde el momento en que un auto nuestro está andando por la calle, ya está trabajando reputación también. ¿Qué pasa si ese auto va a 100 kilómetros por hora? ¿Qué pasa si ese auto se estaciona en un lugar para discapacitados? ¿Qué pasa si ese auto digamos, no trabaja con el propósito y los valores bien concientizados? Probablemente nos vamos a ver afectados. Entonces, en ese sentido, no es que yo considero que no es que hay que trabajar más la reputación ahora o más los intangibles, sino que hay que hacerlo siempre para que cuando lleguen estos momentos, precisamente, se encuentren bien resguardados, bien fuertes, robustecidos, ¿no? ¿Y cómo han respondido los trabajadores de Securitas a este reto? Difícil porque desde que se inició la pandemia, digamos, no hemos parado, nunca hemos parado, nuestro personal siempre ha estado en primera línea. Lo que sucede y lo que ocurre lamentablemente en el Perú es que probablemente la seguridad privada, por diversos motivos, que obviamente serían motivo de otra reunión, la seguridad privada no ha sido percibida desde un inicio como una actividad prioritaria, pero lo es. ¿Qué empresa ha parado, digamos, totalmente, y las que pararon totalmente, acaso dejaron de lado su seguridad? Para nada. Las que pararon o las que, digamos, les digo, a ver, un ejemplo, el aeropuerto paró, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que toda la seguridad se fue a descansar ni nada por el estilo. Tuvimos personas trabajando en el aeropuerto sin parar. Tuvimos personas en los centros comerciales. Se prohibieron los ingresos a los centros comerciales, pero eso no quiere decir que un centro comercial dejó la seguridad de lado.
Al contrario, nuestro personal siguió adelante trabajando. Entonces, imagínate una empresa que de repente de la noche a la mañana por una situación ajena, esto no es, yo no le llamo una crisis empresarial, esto lo llamo una crisis humana, ¿no? Porque realmente lo que ha pasado con la pandemia ha sido una crisis humana. Eh, Siguieron trabajando, siguieron andando, y entonces, ¿qué hicimos en ese momento? En ese momento lo que ocurrió fue que la comunicación interna que ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, aquellos valores que ya veníamos difundiendo, concientizando, premiando, porque nosotros premiamos a nuestro personal y reconocemos su trabajo por los valores que ponen de manifiesto, todo eso digamos, no paró. No tuvimos que inventar un nuevo canal y no tuvimos que hacer nuevas cosas, sino al contrario, lo que tuvimos que hacer es abrir un poco más los oídos, escuchar más a nuestro personal, pero no es que a raíz de esto recién los estemos escuchando, sino que ya veníamos haciendo. Entonces, el reto para nuestro personal ha sido, digamos, muy duro porque han estado, como te vuelvo a repetir, ahí en la primera línea y nosotros hemos tenido que comunicar más, abrir más los oídos, escuchar más, pero no es algo que recién hayamos hecho ahora, sino que ya veníamos haciéndolo desde antes, ¿no? Y ¿Cuán importante es la comunicación interna? claro, y en relación al tema de sostenibilidad, tu gerencia también tiene a su cargo el tema de sostenibilidad en Securitas. Ujú. De este lado quería preguntarte un poco cómo están haciendo para fortalecer los esfuerzos en ese punto, ¿no? ¿Cómo han afrontado de Securities el tema de sostenibilidad y cuáles serían, en tu opinión, los pilares para una adecuada gestión de sostenibilidad? Perfecto, muy interesante, porque mira, no es que nosotros como país pensemos distinto como se piensa en otras partes del mundo, como Securitas, lo que comentaba en un inicio, nosotros somos una empresa, una empresa que está presente en 47 países y tenemos aproximadamente 355.000 personas. Y somos una empresa que trabaja la sostenibilidad y lo tiene muy afianzado en los temas en los temas de cultura. Nosotros, por ejemplo, todos los años como organización, nosotros emitimos un reporte anual de sostenibilidad que, como siempre digo yo, la sostenibilidad, para que podamos entenderla, primero también la tiene que entender nuestra gente. Y a veces hablamos de sostenibilidad y no necesariamente todo el mundo tiene claro qué es sostenibilidad. Por eso nosotros hemos hecho campañas del ABC de la sostenibilidad para que la gente entienda primero lo que es sostenibilidad. Ahora, lo interesante del caso es que en nuestros reportes, por ejemplo, anuales de sostenibilidad, lo que hacemos prácticamente es una radiografía total de la organización, ¿no? La sostenibilidad es una radiografía total, porque la sostenibilidad es transversal a toda la empresa. Una vez más, toda la empresa consciente acerca de lo que es sostenibilidad, de que la empresa es una empresa sostenible, y para ello, por supuesto, en el reporte mencionamos absolutamente todo, como lo vuelvo a repetir, es una radiografía completa. Mencionamos cómo estamos yendo financieramente, cuánto estamos en temas de género, cómo vamos, cuánto de nuestro personal es femenino, en temas de diversidad, en temas de inclusión, en temas de medio ambiente, todo lo que estamos trabajando en temas de medio ambiente, prácticamente colocamos absolutamente todo, incluso financieramente cómo nos va o cómo nos está yendo nuestra relación con los clientes, cuántos clientes o cuánta rotación estamos teniendo dentro de la organización. No es solamente actividades de responsabilidad social o qué cosa estamos haciendo con la comunidad tal, o no es solamente un tema de medio ambiente o un reciclaje, qué sé yo. Por ejemplo, nosotros acabamos de comprar nuestros primeros autos eléctricos. Y cuando compramos nuestros primeros autos eléctricos, siempre le decimos al personal que no es porque sean más bonitos o no es porque sean más baratos, porque son mucho más caros, sino sobre todo, además, porque estamos mandando un mensaje importante a todo el mercado de la importancia que para nosotros tiene el medio ambiente. Es una inversión muy fuerte para nosotros tener autos eléctricos, pero somos conscientes que es la única manera de ir contra el tema de emisión de gases, y además nosotros estamos muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Que también Y en es esa algo que también... lógica, Jaime, en esa lógica de sostenibilidad que nos estás contando, ahora que se abre un nuevo escenario en el país con el nuevo gobierno que va a asumir dentro de unos días, ¿cuál crees tú que debería ser la relación de las empresas o cómo deberían trabajar las empresas o el sector privado en general
con el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar políticas comunes de sostenibilidad que no solamente vayan en función de las empresas, sino también del bienestar común de todas las personas? Es una muy buena pregunta, considerando que yo lo que he sentido en los últimos años es un acercamiento de los gobiernos con respecto a las empresas, a las organizaciones, ¿no? Yo he estado en reuniones en donde hemos tenido reuniones con el ministro, con la ministra de Medio Ambiente, en donde ella nos explicaba cuáles eran sus planes acerca de lo que se llama, de lo que es el medio ambiente, cuáles eran sus planes con respecto, no recuerdo el concepto este, pero economía circular, por ejemplo, y cosas interesantes que no sabíamos, por ejemplo, nosotros particularmente, que el gobierno las sabía. Yo siento lo que el gobierno no ha publicitado mucho las cosas interesantes que viene haciendo a nivel de sostenibilidad, a nivel a nivel de responsabilidad social, a nivel, y yo creo que el gobierno hace muchísimo. Lo que pasa es que siento que no están, como lo vuelvo a repetir, dando a conocer mucho. Y Claro, como que cuando le ha ganan habido... las urgencias, ¿no? Le ganan las urgencias en otros temas, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí, ¿no? Pero el gobierno hace muchísimas cosas interesantes a nivel de sostenibilidad y muchas cosas, digamos, comulgan con muchas de las estrategias que las empresas hacemos, que las empresas realizamos. Yo creo que deben de ser, o sea, nosotros todas las organizaciones tenemos como stakeholder al gobierno, ¿no? El gobierno no, es un stakeholder ineludible, es un stakeholder importantísimo para cualquier, para cualquier tema, para cualquier acción. Y creo yo que podríamos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Lo que debe de primar más allá de un gobierno con tal idea, ya sea de derecha o de izquierda, es el bien común. Y yo como comunicador siempre digo que además nos falta, siento yo, que lo que nos está faltando en estos momentos es utilizar más esa palabra que creo yo ha estado muy ausente en los últimos tiempos, sobre todo en estos meses de coyuntura muy difícil acá en el Perú, de coyuntura política, que es el consenso, ¿no? No debería de primar una ideología, no debería de primar una ideología por sobre el bien común. Y precisamente la sostenibilidad busca el bien común. Hoy en día las empresas no pueden dejar de pensar o no pueden centrarse o justificarse únicamente en el resultado por el resultado. Hoy una empresa que no piensa sosteniblemente, hoy una empresa que no piensa en el bien común, que no piensa en un impacto positivo en la comunidad o en donde se desarrolla, es una empresa que no va a subsistir, que no va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, Yanina, para ello necesitas del gobierno, por supuesto, ¿no? claro, Yanina creo que quiere hacer unas preguntas. Gracias, Mauricio. Jaime, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por compartir este espacio. Tú has tocado un tema muy importante y hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? En ese sentido, vemos que el sector privado viene dando grandes pasos e involucrándose más conscientemente en todo lo que son la reducción de brechas de la desigualdad, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría que tú nos compartas qué opinión tienes con relación a este trabajo de reducir las brechas de desigualdad en nuestro país. ¿Qué crees que está haciendo falta en nuestro país? O tal vez no estamos viendo esos avances todavía. Claro, bueno, la desigualdad siempre va a ser un tema prioritario para los gobiernos, ¿no? Las brechas digamos, disminuir cada vez más las brechas de desigualdad en todos los ámbitos siempre va a ser un tema que, como lo vuelvo a repetir, los gobiernos no lo van a poder hacer solos y las empresas tampoco, ¿no? Tampoco las empresas podemos ser vistas como organizaciones que simplemente ayudan y muchas veces, lamentablemente, en algunos casos se ha posicionado como que las empresas solamente realizan ayudas o buscan trabajar determinados temas de responsabilidad social únicamente por marketing, ¿no?
Y porque quizás en algún momento fue así. Quizás en algún momento la percepción era, esta empresa lo hace solamente por marketing, esta empresa... Por eso es importantísimo, cuán importante es trabajar dentro de las organizaciones el tema de cultura corporativa. Tener una cultura sostenible, tener una cultura en la que se sienta, se huela, se perciba que tu empresa es sostenible porque realmente lo cree y lo siente y lo es, no por un tema básicamente estratégico. Ahora, por supuesto, la sostenibilidad no puede estar desligada de la parte económica. Nosotros tenemos que ser sostenibles y para ser sostenibles también tenemos que, por supuesto, trabajar bien para que nuestros clientes sigan creciendo y ese crecimiento va a hacer que la empresa siga creciendo y poder desarrollar todos nuestros planes. La sostenibilidad no está desligada para nada en la parte de la parte financiera, ¿no? Pero cuán importante es que realmente en tu organización se sienta una cultura, que se lleve una cultura de sostenibilidad y que además es una empresa que trabaja, por ejemplo, nosotros trabajamos, somos conscientes como organización a nivel mundial que impactamos en 6 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, está el de igualdad de género. Y nosotros nos ponemos un objetivo de acá al 2023, de que, por ejemplo, el 50% de nuestro directorio tiene que ser femenino, o que el 40% de nuestro personal en total, nosotros aquí en el Perú somos aproximadamente 4.000, 5.000 personas, sea también femenino, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando mucho el tema de la inclusión. Pero en los temas de desigualdad, como siempre digo, tenemos el sector empresarial y el sector gobierno, tenemos que trabajar en conjunto. Entidades como las cámaras de comercio juegan un rol importante también, porque son un punto de encuentro entre estas dos entidades, ¿no es cierto? Una de las cosas que siempre buscamos es trabajar mucho con las cámaras, para que las cámaras sirvan como un puente. Las cámaras en estos momentos y las embajadas sirven como puente de unión. Y nosotros las reuniones más grandes y más importantes que hemos tenido con el gobierno ha sido por eso. Ha sido a través de las cámaras, ha sido a través de las embajadas, para poder entender un poco más qué cosas es lo que los gobiernos vienen haciendo y cómo nosotros podemos acoplarnos a esas estrategias y cómo nosotros desde nuestras entidades podemos trabajar para temas de desigualdad, igualdad de género, inclusión, ¿no es cierto? Y tantos otros temas importantes, medio ambiente también, por supuesto, ¿no? Excelente, Jaime, muchas gracias. Todo lo que dices coincido contigo, hay un tema bien relacionado con la sostenibilidad hacia todos los aspectos de la gestión de una compañía, y eso me lleva a hacerte otra pregunta, ¿no? Y esta está relacionada con algo que mencionaste al principio, y es esa gestión de intangibles, pero me voy a enfocar en la gestión de la comunicación interna, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave para Securitas para poder poner esta gestión de comunicación interna como parte de su cultura, como una prioridad, ¿no? Y cómo se hizo este giro para que los líderes, digamos, sean parte de esta iniciativa de priorizar tu gestión de comunicación interna, ¿no? ¿Y qué crees que se necesita seguir construyendo a nivel empresas para seguir desarrollando este foco interno? A mí me encanta siempre citar algunos autores que yo he podido leer a lo largo del tiempo y a través de los cuales he aprendido muchos temas de comunicación interna, a pesar de que no son autores de comunicación interna, ¿no? Alguna vez leí que un CEO a nivel mundial, un japonés, decía, ¿no? No te preocupes por los accionistas, ¿no? No te preocupes por los accionistas, no tienen que ser tu prioridad. Preocúpate por tu gente. ¿Por qué decía eso? Porque tiene una lógica, ¿no? Los accionistas se van a ver de alguna otra manera, van a ver los beneficios o van a ver, digamos, lo positivo de las acciones, siempre y cuando quienes los pongan en marcha, o sea, los trabajadores, sean conscientes de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y lo que pueden impactar. Si no nos concentramos primero hacia adentro, ¿no? ¿Cómo podemos impactar hacia afuera? Tiene mucha lógica. Durante mucho tiempo la comunicación estuvo pensada solamente para impactar hacia afuera, ¿no? Digamos, quiero que el cliente me perciba así, quiero que mi stakeholder tal me perciba así. Pero para que te perciban así,
tus trabajadores primero tienen que percibir por parte de la organización lo mismo. Si quieres ser client centricity, si quieres poner en el medio, en el centro al cliente, primero tienes que poner como tienes que hacer que el trabajador se siente el núcleo de todo. Si el trabajador no se siente parte si no se siente el centro de la organización, ¿cómo pretendemos que vaya y pueda hacer sentir al cliente como realmente el centro de todo esto, ¿no? Entonces todo empieza por dentro. Y eso lo entendimos hace mucho, pero mucho tiempo. Y para ello tenemos una serie de canales y una serie de estrategias que, más allá de nombrarlas, a lo que yo voy finalmente es que nosotros nos enfocamos mucho en escuchar a nuestra gente, a nuestro personal. No podemos entender una forma mejor de aprendizaje que a través del personal que está en el campo, que está en la cancha, diciéndonos cómo están, cómo se sienten, transmitiéndonos sus ideas, transmitiéndonos también el liderazgo que están haciendo, que están generando. Y para que ello ocurra, por supuesto, nosotros también le ponemos mucho énfasis a los temas de valores y propósito. Nosotros trabajamos muchísimo por posicionamiento de valores y propósito, no para que la gente se aprenda cuáles son los valores y cuáles son el propósito, porque los comunicadores yo siempre digo, somos expertos en poner luces de neón y un montón de cosas muy bonitas en las paredes y todo eso, pero ¿cómo haces para que el personal se concientice sobre los valores, los sienta, los perciba, los huela? Y ahí también es importante el liderazgo. Líderes a través de su comportamiento poniendo de manifiesto los valores, el propósito, no solamente diciéndolo. Y además creo que también es importante que reflexionemos sobre nuestros valores y propósitos en las organizaciones. Acumulemos casuística. Yo siempre en las capacitaciones, cada vez que puedo, menciono casos en donde nuestros valores han sido puestos de manifiesto, donde nuestro propósito ha sido puesto de manifiesto, pero también para bien y para mal, para que la gente entienda y eso les ayude a comprender un poco más cómo es que los valores tienen vida, porque ese es el gran reto. ¿Cómo hacemos para que los valores y el propósito tengan vida en una organización? Para que el propósito no se posicione como una frase bonita, sino para que el propósito se siente y se perciba desde el líder cuando se dirige, cómo se dirige, qué hace, cómo lo hace. Esos son los grandes retos que debemos de tener las organizaciones, ¿no? Y que los valores y propósitos no queden como un saludo a la bandera, como lamentablemente la misión y visión se posicionaron a lo largo del tiempo, ¿no? La misión y visión era prácticamente aprendértelos de paporreta o tenerlos porque ya, pues, ¿no? Los tenemos que tener, ya que la empresa A lo tiene y yo también lo tengo que tener, pues, ¿no? Y no es así, ¿no? Es creer en los valores, creer en el propósito, y además nosotros aprovechamos que tenemos 87 años en el mundo y esa reflexión nos lleva a retroceder muchos años y decir que no es que los valores se crearon en tal fecha o el propósito recién se formalizó hace 3 años y a partir de hace 3 años hacemos el propósito. No, es que a partir de hace 3 años retrocedimos y vimos qué veníamos haciendo desde hace muchos años y que ahora lo seguimos haciendo, y eso dio pie al nacimiento del propósito, además de hacerle la pregunta mágica que se le hace a las personas a todo nivel. ¿Por qué te pones el uniforme? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué hace? ¿Qué te motiva a salir y ponerte el uniforme y salir adelante y trabajar para la empresa, para Securitas en este caso, ¿no? Jaime, Entonces, bueno, eso es básicamente. Sí, muy, muy interesantes tus reflexiones, en realidad muy valiosas. Y queríamos agradecerte este tiempo que nos has dedicado y nos has acompañado en esta nueva edición de CREAP Conversa. A Yanina también, que hoy día también nos acompañó, y queremos agradecer también a las personas que vean este video. Y con esto ya terminamos y los esperamos en la siguiente edición de CREAP Conversa.